Cuarto domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Muy buenos días, ya es domingo. Es tiempo de que preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra y con una mayor razón, porque es tiempo de Adviento, porque es un tiempo de preparación para recibir a Jesús en nuestro corazón. Así que dispón tu corazón, disponte tú mismo para ir a la Eucaristía, a la misa, poder escuchar con atención la palabra de Dios y, si puedes, incluso hasta recibirlo sacramentalmente. Hoy el Evangelio nos narra cómo San José, pudiéramos imaginar, tuvo grandes problemas, pero él siempre fue muy dócil para escuchar la palabra de Dios, incluso de una manera muy sencilla. Escuchemos el Evangelio y te voy a pedir que prestes mucha atención, porque si comparamos el Evangelio de San Mateo con el de San Lucas, vamos a encontrar grandes diferencias. En San Lucas, si lo podemos decir de esta manera, el protagonismo de la anunciación de Jesús es María. Pero en San Mateo, el protagonista de quien lleva la anunciación de que Jesús va a nacer es San José. Claro, pues es el papá de Jesús. Pero escuchemos con atención lo que dice el Evangelio. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Es un texto muy hermoso que pudiéramos ver desde muchos aspectos, pero algo que quisiera yo decir y subrayar en este texto es que, a pesar, si lo podemos decir de una u otra forma, que José no es el papá biológico de Jesús, ¿verdad? Sabemos que María concibió por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, José sí funge como un padre para Jesús, de tal manera
que Dios le provee a Jesús el tener una mamá y el tener un papá, a San José, como su padre aquí en la tierra. Vuelvo a repetirlo, el texto bíblico es muy claro. Lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Pero aunque María hubiera podido tener a Jesús como una mamá soltera, pudiéramos imaginar, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que Jesús naciera en un hogar con papá y con mamá. Ahora, pensemos un poco en el rol que va a tener San José, porque a veces lo ponemos como que a un lado, así como diciendo, no, es importante María. Bueno, en el Evangelio de San Mateo no. En el Evangelio de San Mateo, quien recibe, por decirlo de alguna forma, o como se escribe la anunciación de Jesús, es a través de San José. En el Evangelio de San Lucas se pone el énfasis en María, pero es tan importante esta anunciación que recibe San José en el Evangelio de San Mateo, que incluso el nombre que aparece al final para que se cumpla la profecía, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, es precisamente lo mismo que dice Jesús ya al resucitar al final de este Evangelio. Y miren que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pensemos en San José. Él tuvo un momento muy difícil. Sabía que él amaba a María y él posiblemente, con toda seguridad lo digo, con toda certeza, él sabía que creía en María, creía en su palabra. Si María le dice, fíjate que estoy encinta y lo que ha sucedido en mí es el Espíritu Santo que me dijo esto y esto, José entra, pudiéramos decir, en un conflicto moral en su interior, porque él cree en María. ¿Y por qué digo eso? Porque él decide rechazarla en secreto, es decir, que nadie se entere del por qué él la está rechazando. De tal manera que ante los ojos de todos los que están afuera, van a pensar que ese hijo es de José y José abandonó a María en una situación muy crítica. Él quedaría como el villano de la historia. ¿Por qué José decide repudiarla en secreto? Porque cree en ella, porque cree lo que le está diciendo María, que está encinta de un hijo que no es de él. Y por otro lado, aunque José cree en María, él sabe que él no va a cometer pecado porque no va a asumir un hijo que no es de él como suyo. Por eso decide repudiarla en secreto, como que abandonarla, a pesar de que ya estaban comprometidos ante los ojos de la gente, era él el que iba a quedar mal. Pudiéramos decir, qué conflicto tan grande para José, pero qué hermosa actitud que él tuvo. Preferir que los demás hablen mal de él, que señalar a María o poner en peligro la dignidad de María y por consecuencia la vida de ese niño. Si nosotros aprendiéramos de San José, si nosotros fuéramos capaces de callarnos, de tener en nuestro interior muchos secretos y no hablar mal de nadie nunca, preferir que hablaran mal de nosotros antes de que hablaran mal de alguien más, otra cosa sería este planeta Tierra. Pero en esa situación, en tanto conflicto que a lo mejor José estaría pensando mucho, puesto que llegó a esa conclusión y él seguramente se estaba imaginando todos los escenarios. Si yo digo, ese hijo no es mío, la van a apedrear. Pero si tratamos de convencer a las autoridades que es obra del Espíritu Santo, María va a quedar como un extraterrestre, un extraño, una persona rara en este mundo. Seguramente él estaba pensando en todo eso hasta que llega a la conclusión de la repudio en secreto y que la gente diga lo que diga. Aquí es lo que Dios y nosotros sabemos. Pues es hasta que San José se calla, cuando está dormidito, que es cuando Dios le habla a través de un ángel en un sueño. Muchas veces no es que Dios no hable, es que nosotros no nos callamos y estamos hable y hable y hable. Si nosotros fuéramos capaces de guardar silencio, de esperar, seguramente Dios nos hablaría. Pensar en todos los santos que tenemos, Dios le habló a cada santo de una manera tan particular, tan íntima, tan personal.
no a San Francisco de Asís a través de la pobreza, pudiéramos decir a San Ignacio de Loyola a través de los movimientos del corazón, a San Juan de la Cruz a través del silencio y la abnegación. Ahí encontraba la voz de Dios, a San Agustín a través de la filosofía y del razonamiento, a Santa Teresa de Ávila a través de una oración y experiencias místicas, y así pudiéramos seguir con todos los santos, a Santa Teresa de Calcuta a través de los pobres, de los niños de Calcuta, los moribundos, en fin. A cada uno Dios nos habla de una manera diferente. Pero ¿qué hay de particular en la voz de Dios en cualquier situación? Bueno, pongamos de ejemplo lo que Dios le dijo a San José, que es lo mismo que le dice a todos los santos, sin excepción. El valor humano, el valor de la familia y en cierta forma una paz en nuestro corazón que nos ayuda a crecer como seres humanos amando a nuestra familia y amando a Dios. Dios no se contradice. Cuando alguien me dice, Padre, es que ayúdeme a discernir, ¿es esto lo que Dios quiere de mí? Bueno, esto que tú escuchaste, que tú viste, que tú sentiste, ¿te da paz? ¿Te ayuda a ser mejor cristiano? ¿Te ayuda a ser mejor persona? ¿Te acerca a tu familia? Si la respuesta es sí, 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 entonces sí es la voz de Dios. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que crezcamos. Y en su voz hay paz. Y en su voz vamos a crecer más y más como familia. El problema es de que a veces no somos capaces de escuchar la voz de Dios porque hablamos mucho, porque razonamos mucho, porque nos preocupamos mucho. Y fue a San José hasta que se durmió, cuando ya no habló, cuando ya no pensó, que entonces el ángel le dice, toma María, que lo sucedido en ella es obra del Espíritu Santo. ¡Qué bonito! Pienso que el día de hoy muchos cristianos deberíamos de volver a escuchar a esto. No temas tomar a María en tu casa, en tu vida, pues lo sucedido en ella es obra del Espíritu Santo. Se lo dijo a San José al principio, no temas tomar a María. Nos lo dice a nosotros, no tengas miedo de tomar a María, de llevarla en tu casa. Y al final, en el momento de la crucifixión de Jesús, incluso el discípulo amado fue el que se la llevó a su casa. También de María podemos aprender cómo guardar silencio y cómo escuchar la palabra de Dios guardándola en nuestro corazón. En este cuarto domingo de Adviento, creo que eso sería algo muy importante. El poder escuchar la voz de Dios y también el escuchar lo que mi familia tiene que decirme. Haz esto en esta semana y te aseguro que cuando llegue Navidad será una experiencia muy diferente. Siempre queremos que nos escuchen, pero ¿tú has escuchado a los demás? Siempre queremos que Dios nos dé una palabra, pero a veces nosotros no guardamos silencio para escucharlo. Y este cuarto domingo pienso que es un domingo para escuchar, para escuchar. No hablemos tanto y aprendamos a escuchar. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos habla el día de hoy, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un alumno que le dice a su maestro en el catecismo, yo no creo en Dios, no lo veo, ¿verdad? Usted pruébeme que Dios existe. Y el maestro le dice, muy bien, pues bueno, ponte de pie frente a mí y date la vuelta, dame la espalda. Y el alumno lo hace. Y ya cuando el alumno le está dando la espalda al profesor, el profesor le dice, ¿me ves? Y el alumno le dice, no, porque le estoy dando la espalda. Y entonces el profesor le dice, cuando tú te voltees hacia Dios, entonces también podrás verlo. Cuando dejes de hablar, renegar y pelear, entonces también podrás escucharlo. Y si dejas de estar tan tenso, entonces también serás capaz de poder sentirlo.
Nos acercamos a la Navidad. Es tiempo de prepararnos. ¿Cómo? Escuchando es la mejor forma. Y hablando de escuchando, cada vez me emociono más y tengo que confesarte que yo ya tuve que empezar a leer la Biblia porque ciertamente va a haber días el año que entra en donde voy a estar de retiro o se anuncia una fuerte helada en estos días. Entonces, para no arriesgarme, tengo que tener unos capítulos adelantados de la lectura de la Biblia y te puedo decir que hasta a mí, que estoy muy acostumbrado a leer la Biblia, me apasiona el estar leyéndola. Ay, cuánta falta hace el poder escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Algunos me han dicho, padre, ¿cómo va a ser esto? Es leer. Yo la voy a leer en voz alta, va a estar grabada. La puedes escuchar durante todo el día. Si te ayuda, la puedes escuchar en cualquier momento del día o escucharla al mismo tiempo que tú la estás leyendo, de tal manera que haya menos distracciones. Pero lo importante no es tanto el audio que yo voy a darte, sino el que tú la leas. Y claro, si te ayuda, pues como yo te dije desde un principio, comprométete conmigo para que juntos la leamos. Toda la Biblia en un año. Te vuelvo a sugerir, tener la Biblia Jerusalén va a ser una gran ayuda, tenerla contigo y también tener colores para que vayas subrayando aquellos textos bíblicos que sin dudarlo van a brincar a tu corazón y que ya después en algún otro momento cuando voltees a ver la Biblia y que esté tan llena de significado, entenderás que es una palabra de Dios para ti, una carta de amor para ti. Vayámonos preparando para este 1 de enero. Vamos a iniciar a leer toda la Biblia, empezando por el Nuevo Testamento. Así que espero que tu corazón esté dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Que tengas un excelente día.